Ya, buenos días. A nosotras nos tocó los elementos del círculo. Escogimos el nivel escolar séptimo básico y el OA 11, mostrar que comprenden el círculo. Pusimos todo el objetivo, pero solamente para hacer la actividad nos fijamos en los dos primeros, que sería describiendo la relación entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo, y estimando de manera intuitiva el perímetro y el área del círculo. El objetivo de la sesión era identificar y estimar los componentes del círculo pictórica y simbólicamente. Pero ya que nos llegó la retroalimentación, lo cambiamos y el objetivo de la sesión es identificar los componentes del círculo mediante su representación pictórica y simbólica. Perdón, espérese. Cambió el objetivo del diseño después de la retroalimentación, ¿sí? ¿Ese no era el objetivo que tenía inicialmente? No, el objetivo anterior era el primero que sale ahí. Ya entendí. ¿Sí? Sigámonos. Ya, los conocimientos previos son identificar figuras 2D y 3D en su entorno, nombrar y escribir las características de objetos 3D y formas 2D, relación entre figuras 3D y figuras 2D, medición de longitudes y cálculos de perímetro. La actividad, los materiales para la actividad son lápiz, goma, hoja, regla o wincha, 5 objetos circulares y cola fría. Para llevar a cabo la actividad, se van a formar grupos no más de 4 estudiantes y deberán efectuar un experimento para relacionar el perímetro y el diámetro en circunferencias de la vida diaria con solo un trozo de lana y una regla o wincha. Y las instrucciones son las siguientes. Primero, pegar los trozos de lana en los objetos traídos, tales como tapa de botellas, platos, vasos, y identificar cada elemento de la circunferencia, como el radio, el diámetro y eso, porque previamente ya se les mostró como en un GeoGebra todos los elementos. Después, medir con la wincha el trozo de lana que representa el diámetro de los objetos y posteriormente calcular su radio. Luego anotarlos en una tabla, la cual debe tener entre 4 o 5 objetos distintos. Y 4, medir el perímetro de cada objeto. Y 5 es una pregunta. ¿Qué pasaría si se calcula el cociente entre el perímetro y el diámetro redondeando la unidad? La respuesta esperada de los estudiantes: ubicar correctamente los elementos del círculo, estimar valores del área y perímetro. La idea es que no lo calculen. Establecer la relación existente entre el diámetro y el perímetro del círculo. Y las acciones del profesor: proyectar un GeoGebra de una circunferencia y sus elementos, ayudar a los estudiantes para que comprendan el origen del número pi y determinar cuál será la aproximación necesaria para más adelante. Ya, su diseño logra cumplir el lado de la sesión. Bueno, al finalizar la actividad se espera que los estudiantes logren identificar y estimar los componentes del círculo pictórico y simbólicamente. En ese caso, nosotras decimos que sí se lograría el OA de la sesión, porque al estar trabajando solamente pegando como la lanita en los objetos, de esa forma podrían pasar de un registro como visual a otro registro como de papel para poder anotar las cosas y todas esas estimaciones medias raras. Siguiente. ¿Cómo influyó el AD en el diseño? Bueno, en este caso nos sirvió para fomentar la motivación por medio de la historia del concepto. En ese caso, bueno, para más adelante serviría como para poder hacer una actividad con algún contexto en específico. También realizar una actividad simple, porque también se nos había ocurrido hacer una guía, pero la guía era como muy extensa y tomaría demasiado tiempo en la clase. Por ende, solamente se eligió tener esta actividad. Agregar elementos que eventualmente servirán. En este caso es que en algunos colegios se toma como la cuerda y... ¿qué más era? Se me olvidó. Ya.
Pero hay cosas que no salen en el currículum que en distintos colegios se toman en cuenta, como para aproximarse para más adelante. Y dejar instrucciones claras porque de repente nos enredábamos entre las instrucciones y como que estaban medias desordenadas, entonces al hacer el AD nos sirvió para dejar todo muy claro y que se entienda muy bien. Siguiente, Javi. ¿Qué tipo de trabajo matemático fomenta su actividad? Bueno, nosotras dijimos que es el paradigma de geometría natural de G1, ya que en ese establece que la geometría que se ve son objetos materiales, que son como objetos tangibles y todas esas cosas. Y también se ocupan software, que es lo que vamos a ocupar al principio de la clase para que se visualice con álgebra los elementos del círculo y así se entienda de una mejor manera. Javi. ¿Y cuáles son las oportunidades de mejora de su diseño? Buscar alguna otra actividad para el objetivo de la clase, como mencioné anteriormente, ocupando los contextos sobre el círculo, su historia, quiénes lo ocupaban antes, cómo se veía y todas esas cosas. Y ocupar GeoGebra para toda la actividad. En ese caso sería una acción del docente, hacer un GeoGebra bonito, que se entienda con hartas cositas, pero bueno, ninguna de las dos cachaba cómo ocupar GeoGebra, por eso no lo ocupamos. Pero se espera que más adelante podamos ocuparlo para tener una actividad bonita. Siguiente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación tan animada. Abrimos las preguntas o las intervenciones de quien quiera aportar a sus compañeras. ¿Hay algún comentario o sugerencia? Sería interesante, por ejemplo, escuchar al grupo que eligió el mismo tema. ¿Qué les parece? ¿Cómo se compara la actividad que este grupo propone con la que ustedes ya habían presentado? O incluso ustedes mismas, Javiera y Javiera, podrían decirnos, establecer la comparación entre lo que están haciendo ustedes y versus lo que hicieron sus compañeras, sus otros compañeros. Es que lo que pasa es que igual después de ver que teníamos la misma actividad con la Javi, igual como que la medio arreglamos para que no se vea tan igual. Pero eso, más que nada, como que anduvimos modificándola un poquito y poniendo como una instrucción más para que no quedara igual a la de los otros compañeros. Y el objetivo que utilizaron también fue restringido a lo mismo, ¿no? No, el objetivo quedó igual. Lo único que modificamos fueron las instrucciones de la actividad. ¿Qué es esa? Ay, no. Bueno, ya. Esta parte fue la que modificamos. Las instrucciones. Claro, la primera instrucción creo que fue la que se modificó. Ya, a ver, aquí no entiendo una cosa que también tampoco entendía antes. ¿Esto lo modificó luego de haber escuchado al grupo anterior? Sí, para que no quedara la actividad igual. Ya, entonces esto, chicas, sería parte de su rediseño. Ojo con eso. Sí. ¿Cierto? Sí. Sí. Ah, ya, ok. Entiendo. Entonces, ustedes están con una ventaja respecto al otro grupo porque ustedes ya recibieron una retroalimentación indirecta, mejoraron y entonces ahora le toca hacer un rediseño, ¿cierto? Sí. Así es. Ok. Ya, al ver algunas preguntas sobre esto, por ejemplo, en el otro grupo también se criticó el uso de la lana como un material flexible.
y ustedes lo siguen incorporando acá. Lo que pasa es que dejamos la lana porque era como un objeto que era como más cotidiano en la casa para que puedan identificar los elementos. Porque no sé si se entiende lo de identificar cada elemento cuando Yo, se dice pegar trozos de lana y todas esas cosas. ya, en ese sentido van a pegar. Yo sí, también me confundí un poco con quizás la instrucción fue muy rápida, pero no sabía para qué pegar la lana. Sí, es para como que del GeoGebra, que uno muestra como cada elemento, aquí está la cuerda, aquí está el arco, aquí está el diámetro, este el centro y esas cosas, que hagan eso pero con los objetos que traen y como que lo peguen. Entonces, este va a ser el diámetro, este va a ser la cuerda y así. Ya. Ok. ¿Se entiende? Y sí, ahora me hago una imagen un poco más clara de eso que Porque lo estaba puedo contando. dibujar, si es que quiere. No, yo me imagino que, por ejemplo, sobre una tapa de un tarro, pega una lana que va del centro al borde y a ese le dice, ese es el radio. ¿Sí? Claro, Ya, ya, ok. Igual hay que precisar bien las instrucciones porque se supone que son las indicaciones de la actividad. En base a eso, los estudiantes van a resolver. Y ahí sí, también se sí. pueden presentar dificultades, por ejemplo. ¿Ya? Esas dificultades no las mencionan. No sé si las identifican. Bueno, ahora, así como ahora ya, no mucho. Ya, ok. Es interesante, no es interesante, es bueno y necesario que conozcamos cuáles son las dificultades de los estudiantes en esos procesos. Además de las dificultades de los estudiantes sobre o respecto al objeto matemático que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Claro, es que igual como cambiamos las instrucciones, como que tampoco Y, ya. cambiamos Y, como esas cosas. y cuando tenemos claras cuáles son las dificultades, podemos proponer algún plan de acción para abordar esas dificultades. Por ejemplo, si los estudiantes no tienen la motricidad fina como para pegar una lana, bueno, usaré elementos eh, más grandes, por ejemplo, cuerdas, ¿sí? Claro. O elementos ya más rígidos, varillas, ¿sí? Mm. Etcétera. Y, ¿qué más? ¿Podría volver al objetivo? Porque siempre, o sea, una de las clásicas preguntas aquí es, veamos, si en realidad la actividad y su clase cumple el objetivo que está proponiendo. ¿Sí? Ya sabemos que mostrar que comprenden el círculo es una cosa muy amplia y podemos divagar ahí. Claro. Y ustedes dicen, en esta sesión vamos a identificar los componentes del círculo mediante su representación pictórica y simbólica. Ya. Primero, cuando le hace pegar la lanita en representación al radio, es una representación concreta también. ¿Sí? Entonces, habría que incluirlo dentro de su objetivo. O sea, concreta, pictórico y simbólico. Ujú. Por otro lado, usted dice, me voy a fijar en identificar los componentes del círculo. ¿Sí? Pero en el conjunto de actividades después, pide establecer relaciones entre diámetro y perímetro. Entonces, como que lo que hace en clases es mucho mayor a lo que está fijando como objetivo de la sesión. ¿Me explico? Sí, sí. Ya. Entonces, ¿se está cumpliendo el objetivo de su sesión? Sí, porque queda muy atrás respecto a lo que realmente se hace. En ese sentido, su objetivo no está bien puesto para la sesión, porque hizo otra cosa. ¿Qué hizo? Intentó que sus estudiantes lograran establecer una relación entre diámetro, perímetro, radio,
¿Sí? Fíjense, vaya, por favor, si puede adelantar al conjunto de actividades. Ahí. ¿Qué pasaría si calculas el cociente entre perímetro y diámetro? Ya, así, al menos está pidiendo un cálculo. Al menos en el punto 4 está pidiendo medir algo. Entonces el objetivo es medir ahí. ¿Sí? Ujú. Su objetivo se cumple con el paso 1, con la actividad 1. Y ya, y ahí se le acaba la clase. Entonces habría que pensar en la redacción del objetivo para que con el conjunto de los 5 pasos que propone su actividad se cumpla el objetivo. Dice, ¿qué pasaría si calcula el cociente entre perímetro y el diámetro? Redondeando la unidad. Ya, entonces ahí, ¿qué está haciendo? Está estableciendo una relación entre perímetro y diámetro y aproximando un valor, ¿cierto? Aproximando el valor de pi. ¿Ya? Ya. Ya, ojo con eso. Y la última duda es respecto del análisis didáctico, que dicen que les ayudó a fomentar la motivación por medio de la historia del concepto, pero dentro de lo que dio como indicaciones o en su clase, no se vio eso, Sí, sí, lo que pasa es que lo pusimos para como para ampliarlo. alguna futura actividad también que se ocupe eso, Ah, ya, porque al menos nosotras como que no sabíamos de la historia en sí del concepto, ya. como que englobaba a los chinos, los babilónicos y todas esas cosas. Entonces quizá después en una futura actividad nos podría servir para tener un contexto, como motivarlos contándole la historia Ujú. y hacer alguna cosa que tenga relación con los babilónicos, con lo que hacían antes, había un chinito ahí que no me acuerdo qué hacía, pero ocupar esas cosas. Ya, comprendo. Ya, bueno, ahí ve entonces una ampliación. Lo que yo también propongo como ampliación es que presente un problema. O sea, un problema más allá del medir y calcular, sino que una situación que motive el uso de pi, el uso del perímetro, la medición del diámetro, ¿ya? Que motive esos elementos para poder obtener la solución. ¿Ya? Sí, que también había al principio, el primero era también con una guía, pero al final quedamos con que era como muy extenso para una sola clase. Sí, pero pensando en la ampliación, o sea, pensando en la clase 2 de este tema. ¿Sí? Ah, ya, entiendo. Ya. Y claro, la instrucción era que no tenía que ser una clase de guía de ejercicio. ¿Ya? Ujú. Va, muy bien. No sé si hay alguna otra observación de sus compañeros. Parece que no. Brian se excusó porque no podía estar hoy día. Ya, y no habiendo otros comentarios, bueno, nuevamente muchas gracias por la presentación. Otro grupo, Muchas gracias por los comentarios. ya, espero que sean provechosos. Están todos Eh, anotados. ¿Ah? Están todos anotados. Ya, Sebastián Están todos Campos. anotados. Sí, de todas maneras esto queda grabado y yo estoy tomando nota de mis observaciones y les voy a subir las notas en un archivo a todos, ¿ya? Y los videos los Ya, puedo profe. revisar en la página. Sebastián Campos con el tema de volumen. Ese mismo, profe. Con palo y Kevin. ¿Con qué? Con Paloma y Kevin. Paloma y Aquí Kevin. aquí mi compañera Paloma va a presentar. Muy bien. Ya el tiro. Perdón que me da risa cuando estoy nerviosa. Está bien. Eh, Así estamos en confianza. Estamos en familia. ¿Cómo presentaba? Ah, ya.
Compartir pantalla. Exacto. Oh, Se ve. sí, se ve su Y presentación. cambia la diapositiva, se cambia. Sí, ahí sí. Ya. Entonces voy a partir. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Vamos a presentar nuestro diseño de clase de volumen. Ya. Bueno, el plan de clase, el nivel escolar es de primero medio. El tema es volumen. Los conocimientos previos que consideramos necesarios es el área y el volumen del cilindro. El OA es desarrollar las fórmulas para encontrar el volumen del cono, experimentando de manera concreta para encontrar la relación entre el volumen del cilindro y el cono. Los materiales a utilizar van a ser hojas para la construcción de cilindros y conos entregados por el profesor, tijeras y pegamento. Son solicitadas en la clase anterior. El objetivo de la actividad va a ser determinar el volumen de un cono mediante la realización de un trabajo comparativo práctico entre el cono y el cilindro. La fase 1 es la presentación de la situación. Bueno, va a tener una duración de 10 minutos y para comenzar la clase el profesor realizará una activación de conocimientos previos con una serie de preguntas orientadas al volumen, como ¿recuerdan qué era el volumen? ¿Qué elementos necesitamos para calcularlo? ¿Se acuerdan cómo eran las fórmulas para estos cuerpos geométricos? Etcétera. Y se espera se espera que de parte del alumno que participen activamente en esta etapa, contestando las preguntas del profesor, y que dentro de las respuestas se mencionen los conceptos de área, altura, de prismas rectos, pirámides, entre otros, y principalmente se espera que nombren el cilindro y la fórmula de su volumen. Pues posteriormente se buscará que lo relacionen con el volumen del cono. Bueno, si es que no hay respuesta por parte de los alumnos, el profesor va a comenzar a dibujar en el pizarrón un cubo y un cuadrado para hacer la diferencia, para que recuerden el concepto de volumen. Y si los alumnos no mencionan de manera correcta algún concepto, el profesor realizará devolución, como ¿estás seguro que es así? Pero ese concepto que dices no se asocia a, etc. Y bueno, es importante que el profesor haga hincapié entre la diferencia que tienen el área y el volumen, que muchas veces los alumnos los confunden, realizando esto de manera concreta, representando con un objeto que tenga volumen. Bueno, y en cómo mejorar en general en todas las fases es un poco en relación al tiempo, pues al momento de implementar la clase puede que ocurran situaciones que no estaban antes contempladas, y lo que conlleve a que las fases demoren más o menos de lo que esperábamos. Eso. Ya, para la siguiente fase, el formato del problema, bueno, en esta parte, bueno, es cortita, dura 5 minutos. Lo único que se va a hacer es que el profesor va a explicar la actividad a desarrollar. Bueno, la actividad a desarrollar es que los alumnos se agrupen de 3 a 4 estudiantes, a los cuales se les entregará una hoja con la plantilla que anteriormente dijo Paloma, con la del cilindro y del cono. Y se les va a afirmar que hay una relación entre el volumen de estos dos cuerpos. La idea es que la puedan conjeturar e identificarla. Bueno, obviamente el cono y el cilindro de la plantilla tienen el mismo radio y la misma altura, porque si no, no tendría sentido la actividad. Se espera por parte de los alumnos que realicen preguntas si es que no les quedó claro. La devolución del profe ante esto va a ser, bueno, explicarlo a todos, no solo por grupo, las preguntas que tengan. Bueno, y en caso de que siga algún grupo no entendiendo qué sucede, para no demorar más, se van a juntar los grupos y ahí el profesor va a ir por puesto respondiendo esas dudas, con el objetivo de no demorar tanto la clase. Eso, Pablo, ¿puedes cambiar, por favor? Así. Bueno, ahí están las plantillas que se van a entregar. ¿Puedes subir una? Nótese que aquí el cono está completo
pero el cilindro le falta una base. Ahora vamos a explicar por qué, el objetivo de esto. Ya, fase 3, el problema. Bueno, esto va a durar 30 minutos, este es el trabajo fuerte de la clase, junto con la discusión, que es la próxima. Bueno, aquí lo más importante aquí es que el profesor va a tomar un rol pasivo, donde los alumnos tienen que ser los protagonistas. El profesor solamente se va a pasear por la sala, verificando que los trabajos estén bien, y lo más importante, respondiendo a las dudas de los alumnos. Se espera que los alumnos realicen la conjetura como grupo, y lo más importante aquí que se espera, ojalá pasar así siempre, es que por eso la plantilla del cilindro no tiene una base, porque la idea es que introduzcan uno dentro del otro, cosa de poder ver de manera concreta la relación que tienen. Y algunas devoluciones del profesor en caso de cosas típicas que pasan cuando estén armando las plantillas, es como por ejemplo recortar las pestañas, no puede armarlo bien, entonces el profesor ahí se va a pasar por los grupos entregando nuevas en caso de que se equivoquen en cortarlas y explicando cómo armarlo en caso de que alguno no pueda. Y otra cosa importante y del profesor, una de las más importantes la verdad, es que el profesor jamás va a responder de manera tajante a una de las conjeturas del alumno, porque en esta fase lo más probable es que los alumnos digan, profesor, ya tenemos la conjetura, es esta. El profesor jamás debe responder si está bien o está mal, solo va a realizar devoluciones del tipo, ¿por qué piensan eso? ¿Cómo llegaron a eso? ¿En qué se basan para responder eso? ¿Van bien encaminados, pero aquí hay un error? No sé, y ese tipo de cosas. Kevin, la fase 4. Bueno, en esta fase comienza un intercambio de ideas a nivel, como dice, a nivel de aula, en donde los estudiantes, al igual que anteriormente son los protagonistas directamente, entre ellos pueden sacar conclusiones, exponer su respuesta, y el profesor sigue siendo un mediador en cómo los estudiantes establecen esta relación entre el volumen, el volumen del cono y el volumen del cilindro. Además, el docente realizará preguntas de la misma índole de la fase anterior, preguntas de evolución, en los cuales lo importante es que los mismos estudiantes saquen sus propias conclusiones, puedan generar, como digo, esta relación y exponer sus resultados. Ya son varios grupos que se van a formar, entonces va a ser una diversidad bastante amplia en cuanto a las ideas que pueden llegar. Y lo más probable es que algunos lleguen a la, y lo más probable que pase, que algunos lleguen a la, a la relación correcta y otros no. Entonces, la idea es que entre ellos mismos puedan retroalimentarse también. Entonces, esta fase, la importancia de esta fase es la reflexión que van a tener de toda la actividad. Y por último, viene la fase en las conclusiones, donde ya el profesor toma un poquito más el rol más protagonista, donde institucionaliza esta relación, explica los conceptos y también desarrolla las ideas que he expuesto anteriormente. Ya van a ver, como digo, van a haber varias ideas que pueden estar erróneas o no, pero en esta es importante que puedan los alumnos también preguntar sobre sus dudas si es que quedaron, sobre su conclusión, y como digo también institucionalizar este concepto y esta relación que era el objetivo de la actividad. Bueno, ahí tenemos también un ejemplo de cómo era la actividad en papel, algo más concreto en cuanto como elemento. Y ahí también, como decía mi compañero Sebastián, que los estudiantes puedan ver cómo se relaciona, más que conocer la fórmula, que lo más probable es que las conozcan, por eso está la actividad de conocimientos previos, pero con esto puedan en verdad entender la relación que existe entre el volumen del cono y el volumen del cilindro. Ya. ¿Qué tipo de trabajo matemático fomenta la actividad? Fomenta el G1, el paradigma G1, pues se utiliza material concreto y artefactos como la red, las plantillas, para que ellos recorten y prueben como concretamente.
la profesora igual, en caso de que no se acordaran, iba a hacer trazos en la pizarra. Eso. Ya, se supone que se nos pidió que buscáramos otra forma de enseñar esto. La verdad es que como grupo para un niño de primero medio no pudimos encontrar otra forma de enseñar, porque la otra forma que enseñar era con integrales, entonces es muy complicado para un niño de primero medio. Lo que sí encontramos dos tipos de materiales de apoyo, lo que se sigue basando en G1, y encontramos, la verdad, tres materiales de apoyo muy buenos para la actividad. Los tres en GeoGebra, Paloma, si puede mostrar Ah. yo creo que el primero está claro ahí, el segundo y el tercero son los mejores. ¿Qué tengo que hacer? ¿Poner el link? ¿Eso es? Sí, clic y el control clic y se va a abrir el link. Ay, no sé hacer eso. A ver, control. O si no, copiarlo y pegarlo nomás. Ay, ¿qué hice? No, dele clic nomás, dele clic, va a funcionar. Un genio, profe. Esto es lo mismo que vimos concretamente, pero ya en GeoGebra. Pero se va a hacer lo mismo. ¿Eso lo hicieron ustedes? No, profe, lo buscamos nomás. Ahí está el Estamos haciendo autor. un ramo con el profe Aníbal de GeoGebra, pero no tuvimos tanto tiempo, profe. ¿Pongo el otro? Sí, porfa. Son diversos materiales de apoyo en caso de... ¿Por qué está...? ¿Tiene el mismo link? Este sí tiene otro, ¿no? Bueno, yo acabo de copiar el link. Sí. Ya abrió, el segundo y el tercero son lo mismo. Este era como el más claro. Donde se le puede variar el volumen mediante cambiando el radio, la altura, y se puede cerrar esa válvula que aparece que es como el flujo de que se llena el cilindro y los conos. Bueno, para cerrar, nos faltó decir en una parte que, Paloma, ¿te pudiste volver un poquito, porfa, en las diapos? ¿Esa? Que nos faltó la conclusión. Sí. Esa, justo en esa diapo, nos faltó esta Sí. conclusión. Ya, que en las conclusiones se va a formalizar que el volumen es un tercio del radio, o sea, el volumen es un tercio el volumen del cono es un tercio del cilindro. Y para demostrárselo a alumnos de manera concreta, el profesor se supone que deberá llevar estos materiales. No son caros, la verdad, en las librerías valen 1000 pesos cada uno. Y la idea es que llene de azúcar 3 veces el cono y lo echa dentro del cilindro. Entonces ahí se va a demostrar que el volumen es un tercio. Eso. Esa fue nuestra presentación, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas o de comentarios si hay en sus compañeros. Yo tengo una consulta. Oh, ya. De la mía. Oh. ¿Dirigida o al grupo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue esa reacción? No, pregunte nomás, pregunte. Sí, Sebastián estaba esperando su pregunta. Sí, yo pregunté si era dirigida al grupo, por si acaso. Ah, ya. Es que yo lo que tengo entendido es que cuando uno plantea el objetivo de una clase es para que los estudiantes lo cumplan. Ujú. Ahí me corrige el profe si es que no es así. Es así. Ya, y ustedes pusieron en el objetivo determinar. Y no sé si sea la mejor palabra, porque de hecho en la presentación todo el rato dijeron conjeturar, y quizá esa sea una mejor palabra para el objetivo, buscando que también los estudiantes lo cumplan. Nosotros pusimos determinar el objetivo. A ver. No, desarrollar. Determinar el volumen. Ah, sí. Pero... Ahí, mire, Marcela, no sé si quiere terminar su pregunta o esperar a la respuesta. No, prefiero la respuesta, para aclarar al tiro, porque igual a mí me queda la duda.
Es que yo creo que fue como error de nosotros, pero porque estaba segura que habíamos puesto conjeturar, pero Sí. lo pusimos solamente en el análisis didáctico, como en el informe, y ahí dice objetivo de la sesión, conjeturar la fórmula de volumen para el cono. Sí, de hecho, nuestro análisis didáctico, el que mandamos en nuestro plan de clases, dice conjeturar. Fue un error del Sí, tipeo, la fue... verdad. Sí. Ya. Marcela, uf, Ya. Muchas gracias, Marusela. Que sí fue un error, la verdad. La otra pregunta, ¿puedo hacerla al tiro? sí, todas. Todas. Ya, es que en el inicio de la clase, cuando se activan los conocimientos previos, se hacen preguntas respecto al volumen, y eso lo entiendo para empezar, pero mencionaron de que iban a como a tocar otros volúmenes, como a hablar de otros volúmenes de otras figuras. Y no entiendo cuál sería la relevancia de eso, al menos en esta clase. Porque entiendo que hay un volumen de una figura en específico que va a ser fundamental, pero las de otras figuras quizás no tanto. A lo mejor ustedes tienen una justificación para hablar de los volúmenes de otras figuras, pero eso no me quedó claro. O sea, como profesores no se trata de que nosotros planteemos otros volúmenes, sino que saber qué recuerdan ellos de otros volúmenes, de los conceptos que involucran los otros volúmenes, y de ahí se espera que mencionen, como el año anterior, creo que habían visto cilindro, entonces se espera que dentro de esos volúmenes mencionen ese, y de ahí tomar la clase, como para saber qué conceptos recuerdan del volumen. Lo Ya, que o pasa sea, es por lo que que... entiendo, Ujú. van a tratar de que ellos mismos digan que recuerdan el volumen del cilindro. ¿Y qué pasa Eh, si no lo hacen? ya, eso era lo que conversamos con los chiquillos. Lo que pasa es que, bueno, lo que tú dijiste, que no tiene tanta relevancia, lo que pasa es que cuando uno le pregunta a los niños qué se acuerdan del volumen, nadie va a decir cilindro directamente. Entonces van a salir primero la otra figura. Va a salir la pirámide, va a salir el cubo, va a salir el paralelepípedo. Entonces por eso lo dijimos. Y en caso de que no recuerden, el profesor va a hacer preguntas orientadas a que respondan el cilindro, porque hasta ese momento es el único cuerpo redondo que han visto. Entonces, lo más probable es que cuando le preguntemos, como te dije anteriormente, van a decir cuerpo recto, o sea, prima recto. Entonces hay que preguntar así como pregunta orientadora, ¿se acuerdan de alguno que tenga una cara redonda, bla, bla? Y ahí, como lo vieron un año antes, deberían decir cilindro. Ah, ya, ya. Y ahora entiendo cómo es lo inicial. Claro. Tengo otra pregunta, ¿Puedo dar un comentario en esa línea? por supuesto. Que ahí también sería conveniente destacar que el cálculo del volumen que han hecho hasta ahora es área de la base por altura en ese cilindro. Y que son las dimensiones importantes en este cálculo. Solo eso. Gracias. No sé si lo del ángel respecto a esto, para que lo diga nomás. Ángel. Ángel dijo que tenía otra duda en el chat, profe. Sí, pero es de otra índole, su duda. Ah, ya, ya. Ya, y ya lo último, que no entendí muy bien la actividad central, y de lo que entendí, eh, o sea, con las plantillas van a hacer la forma de las figuras, Claro. y luego van a insertar una dentro de otra. O sea, eso es lo que pusimos como respuesta esperada de ellos. ¿Cachai? Porque la mejor forma de comparar los volúmenes es introducir uno dentro de otro. Y se van a dar cuenta que tienen la misma altura y tienen el mismo radio. Y es el cono dentro del cilindro. Ah, claro. Sí. Por eso el Por cilindro eso no tiene una base. Eso. Por eso no tiene una base. Ya. Esa es como la O respuesta sea, esperada perfecta. Al momento de discutir entre grupos. y si lo introducen el cono dentro del cilindro, ¿cómo hace la relación de una tercera parte, así como al ojo?
Me cuesta verlo así. Es difícil, po, pero es la mejor forma de verlo, ¿no? ¿Cachai? O sea, no es como que tú lo introduzcas y vas a decir, es un tercio, ¿no? Por eso se requiere bastante discusión, po, y por eso gastamos casi una hora de la clase en eso. Por eso al final el profesor va con, con estos recursos a ocupar el azúcar para mostrar que sí es la tercera parte. No, claro, sí lo entiendo, pero lo que no entiendo es que cómo guían a los Claro, estudiantes para llegar a solamente introduciendo un objeto dentro de otro, a decir que es, y solamente con eso, a decir que una es la tercera parte del otro, respecto al volumen. Podría- ¿Cómo los orientan para que se genere la discusión para llegar a esa conjetura? Porque si a mí, por ejemplo, yo se los digo porque si a mí me ponen esa actividad y no supiera cuánto vale, o sea, no supiera cómo se hace la actividad, tampoco ni siquiera se me hubiera ocurrido meter una figura dentro de otra. No sé si seré solo yo, o a lo mejor ustedes como profesores con esta actividad tienen una forma de que yo llegue a hacer eso. Esa es la pregunta. Voy a intervenir. Yo creo que como grupo y cada uno de ustedes le pasa exactamente lo mismo. Como diseñadores de una clase están tan metidos dentro de la clase y de repente se idealiza lo que va a pasar en la clase que las únicas opciones que se ven son las que ya tenemos pensadas. Entonces, cuando se nos presenta una mirada externa, ahí vemos que hay cosas que podrían mejorar, que hay instrucciones que podrían precisarse, o que hay materiales que podrían dejar o volver a usarse, ¿ya? Entonces, yo coincido con lo que dice Marusela, cómo el estudiante, primero, se le va a ocurrir meter una figura dentro de otra, un cuerpo dentro de otro, y cuando lo logra hacer, que ya es una barrera, ¿cómo identifica que es el tercio? ¿Y por qué no dices es la mitad? O por qué no dices simplemente, cabe, es menor? Pero no logra establecer una relación entre los volúmenes. ¿Sí? ¿Y cómo puede ver? El tipo de material aquí también es importante, porque si son hojas blancas, yo no voy a ver qué queda o cuánto espacio queda dentro del cilindro y fuera del cono. Si fuese transparente, podría ser. O si el cilindro fuese transparente y el cono fuese no transparente. ¿Se entiende la inquietud? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Sí, sí, sí. Ya. ¿Hay respuesta o no? Sí, más o menos con la respuesta, tomar lo que está diciendo usted, profe, pensando en un futuro, para la mejora de la actividad, en verdad, quizá utilizar la misma forma como se muestra al final, la que muestra el profesor con material concreto, quizá adaptarlo y adecuarlo para que también sea más visible, como dice Marusela, quizás no se entiende cómo identificar el que son 3 veces, que son 3 veces. Entonces, más que nada, eso tomamos como sugerencia. Ya, perfecto. Genial. Esto es para que nuestras clases sean mejores. Marusela, no sé si terminó su turno. Igual quería hacer una última pregunta. ¿Ya? La última sí, ahora sí, ahora sí. Dijeron que iban a hacer grupos de 3 a 4, ¿cierto? Sí. Me parecería interesante saber por qué la decisión de esa cantidad de integrantes y no quizás una menor. Porque yo, por ejemplo, cuando me planteo trabajo en grupo, siempre pienso en que quizás qué roles van a tomar y para que no quede gente sin cómo hacer nada, entre comillas. Bueno, nosotros lo pensamos así de 3 a 4, que creemos y ahora nos dimos cuenta que la discusión es bastante difícil. Y, y se supone que la idea es que sean 4 es que discutan entre ellos cuando realicen las plantillas. Porque realizar las plantillas lo va a hacer 1 o 2 personas, ¿no? Pero la idea es que por eso es media hora es para que discutan la conjetura. Creemos que si eran 2 personas igual iba a ser muy pocos puntos de vista. Eso.
Ya, muchas gracias. Ángel, su turno. Gracias, Marusela, por sus comentarios. Ángel. Sesión de espiritismo. Ángel, ¿estás ahí? ¿No está? Ángel se fue. De hecho, no está conectado. Pero se habló como hace 2 minutos, profe. Pero no está en la Por el lista. micrófono. Ahí está, Se Ángel. Ah, ahí desvaneció. está. Ahí volvió. Ángel. Me tocaba a mí. Ah, ahí está, ahí está. ¿Estás ahí? Ah, sí, sorry que tengo hartos problemas de internet. Así que si se me corta, me avisen. No sé si habrán respondido a la pregunta en lo que me caí, pero me queda como la duda con la actividad en general, es que siento que tanto esto como lo del azúcar son como pruebas pragmáticas, entonces, en las cuales como por la experiencia, como con el material concreto, se trata de llegar como una conjetura, pero como que me falta, por así decirlo, la prueba intelectual, como la concatenación de argumentos por los cuales el estudiante puede hacer como justificar la conjetura o algo así. No sé si habrán, entre los ratos que se me cortó, especificado que quizás para una segunda clase, en qué momento como que se pasa a lo abstracto, no sé. Eso. Bueno, ahora estamos hablando como grupo y sí nos dimos cuenta que eso no se trata muy bien en la clase. Y quizás para un rediseño habrá que hacer que los alumnos hagan el azúcar entre ellos o algo así. Son barreras bastante complicadas que se deben de conjeturar la fórmula solamente con con las plantillas. Eso. Yo quiero aportar algo a esa discusión. Ujú. Hay que tener cuidado de, primero, quedarse pegado, no es la palabra técnica, pero es priorizar siempre solo un paradigma de trabajo. ¿Ya? Recordemos, hay 3 y de esos 3, en general, hay 2 en los que transitamos en educación media. ¿Ya? Pero hacemos eso, hacemos un tránsito, vamos de uno al otro, ya vamos logrando mayores grados de abstracción, y no significa que trabajar en uno sea mejor que trabajar en el otro, ¿ya? Sino que son formas de trabajo diferentes. Ahora, en ese sentido, y respecto a las pruebas que menciona Ángel, tampoco vamos a despreciar este tipo de pruebas no intelectuales, ¿sí? Porque también nos ayudan a construir conocimiento, ¿ya? El hecho de hacer este tipo de pruebas con el azúcar o con algún otro material nos lleva a establecer conjeturas y es una forma de trabajar en matemáticas. El hacer experimentos, experimentos no en matemáticas, pero el ir probando, el ir tanteando, el ir investigando ciertos casos y poder deducir o conjeturar algo, también es una forma de construir conocimiento matemático. Entonces no tenemos que decir, chuta, hacemos solo pragmático y ¿a dónde está lo intelectual? ¿A dónde está el P implica Q del teorema que quiero demostrar? No, a veces no es necesario. Y de hecho, en el currículum no aparece. No aparece la demostración, ¿ya? Del volumen del cono. ¿Ya? Porque, claro, yo también conozco el argumento de esto como mediante integrales, ¿sí? Pero no son los temas del nivel, ¿ya? Quizás ese trabajo no lo podemos hacer. Hay un montón de otras cosas que no podemos hacer en determinados niveles. Por ejemplo, ¿por qué una ecuación exponencial tiene solución? ¿Ya? Siendo que ecuaciones exponenciales se ve mucho antes que la función exponencial y no hay continuidad, no hay límite, ¿sí? Entonces, hay argumentos que no podemos dar en cierto nivel desde la perspectiva del currículum, no se dan por eso, ¿ya?
No es malo trabajar con pruebas pragmáticas. Está bien hacerlo. ¿Sí? Ahora, encerrar a todo el currículum en pruebas pragmáticas también está mal. O sea, eso no corresponde. Porque hay momentos en que vamos a tener que hacer otro tipo de pruebas. ¿Ya? Muy certero el comentario de Ángel, pero ojo ahí, con que forzar la cosa a que sea intelectual. ¿Ya? Benjamín Pacheco decía que tenía un comentario, pero después dice ya no. O Ángel, perdón, no sé si tienes otro comentario. No. Ya. Gracias entonces por tu intervención. Muy buena. Benjamín. Escuchamos, Benjamín. Ah, ya dijo, bueno, pero abrió su micrófono. Bueno. ¿Algún otro comentario? Ya, yo tengo algunos. Mi primer comentario, bueno, obviamente sobre el objetivo que estaban proponiéndose, que claro, como dice Marcela, es conjeturar la fórmula o establecer alguna relación, más que calcular o determinar el volumen. En un momento dicen que van a presentar objetos que tengan volúmenes. Y me pregunto yo, ¿qué objeto no tiene volumen? ¿Ah? ¿Qué objeto puedo presentar como profe que no tenga volumen? Pienso en una hoja de papel, igual tiene un volumen, ¿no? Para ir precisando el lenguaje. Ahí, justamente en la imagen, hablan de plantillas. Y mi pregunta conceptual es, ¿se llaman plantillas o se llaman redes? Se llaman redes. ¿Ya? Se entiende el nombre plantilla, pero también hay que cuidar de que cuál es la nomenclatura correcta, ¿ya? Y por eso se hace un análisis, por eso se definen bien los conceptos, cómo se llama cada concepto involucrado, etc. ¿Ya? El uso del material o del tipo de material también se los comenté. El material translúcido para ver qué hay dentro de el cilindro también sería interesante de hacerlo. Pero, como le digo, yo creo que la actividad en sí no facilita el establecer la relación, tal como está pensada, ¿ya? Yo creo que la tercera animación que ponen de GeoGebra permite ver mejor esta relación entre el volumen del cilindro y el cono, ¿ya? En las devoluciones que hacen, perdón, no le estoy dando la palabra para que responda porque varias de estas cosas ya las comentamos y ya las comentó usted y son asuntos que no necesariamente tienen que ser resueltos ahora, ¿ya? En las devoluciones se mencionan algunos tipos de devoluciones, pero no mencionan si hay comentarios positivos sobre el desarrollo de los estudiantes. Es decir, sí, vas bien, sigue así, hoy estáis logrando unas buenas relaciones, podrías mirar esto, como que siempre se le está poniendo el freno. Entonces ahí hay que tener cuidado con también desmotivar al estudiante en su indagación, ¿ya? Para plantear las devoluciones, ¿ya? Y en ese sentido, ¿qué ocurre si no se logra ninguna de las conclusiones de los estudiantes? Es la relación correcta, ¿ya? ¿Qué hace? ¿Cómo puedo institucionalizar? Y eso sí, me interesa si puede referirse a algo. O sea, ¿qué pasa si nunca sale la respuesta es 1/3 del cilindro?
Bueno, sí que, como habíamos pensado, que si no se llegaba como a la conclusión directamente, por eso el profesor tiene estos elementos concretos, en donde ahí, bueno, como estamos, ya se ha dicho anteriormente ahora, se podría expresar más claramente esta relación y en ese momento también el profesor podría institucionalizarlo, pero utilizando más que nada estos elementos que son estos de plástico en verdad, con el tema del azúcar. Esa es como la forma si es que ya no se llega a lograr, o incluso si es que ya se llega a lograr, pero también mostrarlo más, más concretamente. No, sí, yo entiendo que si se logra, está todo bien. El problema es si no se logra, porque la institucionalización es de lo que surge en la clase. Y si en la clase no surge lo que quiero lograr, ¿qué voy a institucionalizar? ¿No? Se institucionalizan los procedimientos, las formas, los argumentos que los estudiantes dieron en la etapa de discusión y socialización. Pero si el argumento, la frase es un tercio de, no sale, ¿cómo la institucionalizo? ¿Ya? Y ahora, por último, no, dos cosas último, dijo textual, no pudimos encontrar otra forma de enseñar. Eso yo creo que hay que replanteárselo. Es decir, no puede ser que no haya encontrado otra forma de enseñar esto porque hice un análisis didáctico, eso significa que la fase de instrucción o incluso en la fase de análisis de contenido no se hizo tan bien y tengo que volver sobre ello, por eso es un ciclo, ¿ya? O no tengo ideas. ¿Y qué pasa si no tengo ideas y en la sala de clases tengo que enseñarle a gente que entiende de manera diferente este asunto? Entonces necesito una estrategia para diversificar esta enseñanza del volumen del cono y del cilindro. ¿Ya? Entonces, no nos podemos quedar con que, chuta, encontré una nomás y esta es la que hago. Debiéramos tener otra alternativa. Quizás la alternativa está en el uso de otros materiales. Por ejemplo, llevar hechos los cuerpos, ¿sí? Y hacer el experimento del trasvasije. Trasvasijar azúcar, quizás trasvasijar distintos elementos, algunos más toscos. Por ejemplo, no sé, pelotas de tenis en un cono más grande, ¿sí? Y ver que queda espacio. Entonces, decir, ¿cómo podemos ser un poco más precisos? Ir cambiando los materiales, ¿ya? El azúcar me parece una buena idea, aunque puede ser discutible y criticable que se trata de un alimento y con la comida no se juega, ¿ya? Podría ser arena. Eso. Y por último, podemos hacer surgir un problema, podremos plantear un problema para que motive el desarrollo de esta sesión, ¿ya? Más allá de plantearle la situación de compare estas dos cosas, ¿ya? Es algo más que los involucre un poquito más. Esas son mis observaciones y comentarios. Claro. Ángel no puede jugar con agua, pero con arena sí, pueden barrer. O unas bandejas, por ejemplo. Trabajar sobre bandejas. Y ahí nadie destroza nada. Bandejas y arena. O hacer el trabajo en el patio con arena. Exactamente. Jugar en el patio. Bien. Sí. Estos son mis comentarios. No sé si quiere decir algo o algún compañero quiere intervenir. Más que nada, profe, que, bueno, agradecerle igual todo lo que nos dicen, ¿verdad? Se acoge y lo estamos ya, de hecho ya lo estamos hablando incluso ahora, repensando para el rediseño. Ahora personalmente también estaba pensando una vez, no sé si vi un video, una actividad, o más que nada para cuando ya, el momento del profesor, como decimos con el azúcar, hay una actividad eso de poner pelota de tenis, pelota de ping-pong y arena, y ver que si realmente cumple el tema del volumen, aunque parezca que no. Entonces, todo ese tipo de ideas... también cambiar un poco, como digo, ya estamos pensando en cómo cambiarlo y esperar al rediseño 2 poder cambiar este tipo de
de cosas que tenemos quizás un poco más erróneas. No sé si hablarlo de manera errónea como errores, porque es su propuesta. Yo creo que perfeccionarlo para cumplir mejor el objetivo, ¿ya? Su trabajo está bueno, es su propuesta, ¿ya? Hay que defender su propuesta. Pero, ¿que se puede mejorar? Se puede mejorar. Todo se puede mejorar, ¿ya? Y va a poder mejorarse cuando tengamos esta retroalimentación de los pares, de los compañeros, mía, ¿ya? Que no estuvimos involucrados en el diseño. Y es lo que le decía antes, porque quizás por estar tan metido en el diseño, lo ve perfecto, ¿ya? Pero al salir, vemos dónde se puede mejorar. Ya, eso es por mi parte. Se me ocurría, por ejemplo, pensando en pelotas de ping-pong. Saber cuánto hay en el cono y decir cuántas pelotas necesito para llenar el cilindro. ¿Sí? Que podría ser como una especie más de juego, lúdico. Eso. Esos son mis comentarios y estamos ya pasados en la hora, así que le agradezco la exposición, le agradezco todos los comentarios a los dos grupos que pudieron exponer hoy día. La próxima semana es semana de desconexión, así que nos veríamos en 2 semanas más, ya la segunda semana de noviembre. ¿Bien? Sí, cuénteme, Maricela. Profe, ¿cuándo es la otra entrega? La otra entrega es a fin de noviembre. ¿Eso considerando que se cambió toda una semana? O sea, ¿se corrió toda una semana? Sí, es que el plan de las evaluaciones ya consideraba estas 2 entregas. La primera entrega era la que más nos apuraba, o sea, la que más tuvimos conflicto, porque ustedes no sabían el tiempo destinado al análisis, pero ahora ya lo saben, y se dejó para el final, porque está la fecha de entrega, creo que el 26 de noviembre, ya, es a fin del mes de noviembre, y a la semana siguiente es la prueba de cátedra, y luego viene el periodo de los exámenes. Este curso no proyectamos un examen, entiendo, o por lo que recuerdo, ¿ya? Y claro, en un mes nos da para terminar los rediseños, volver a incorporar algunas otras elementos teóricos, ¿sí? En materiales que tenemos que revisar, mientras usted a la par va haciendo el perfeccionamiento de su diseño, ¿ya? Da el tiempo, está así. Están planificadas las clases de noviembre, ¿ya? O sea que después del rediseño hay que hacer todo el proceso de nuevo de la presentación, como lo hicimos ahora. No, el rediseño no va a tener presentación, eso no nos alcanza. Ya, ok. Para eso no nos alcanza el tiempo, ¿ya? Lo que vamos a hacer después de terminar las presentaciones, que nos faltan aún 2 grupos, pero eso se termina en un día, es incorporar nuevos lentes para ver lo que hicieron y tener herramientas para mejorar lo que hicieron, ¿ya? La segunda etapa es solo modificar la propuesta, o igual hay que mejorar en la D. A ver, en el caso, por ejemplo, de este último grupo, que dice no encontramos otras propuestas, otras formas de enseñar, yo creo que va a ser necesario volver sobre el análisis didáctico, pero no es necesario presentar un nuevo análisis didáctico, Ángel, ¿ya? Lo que va a ser necesario es presentar un nuevo plan de clases, ¿ya? El análisis didáctico ya hizo una vuelta, con un ciclo nos basta, al menos para mí, para que lo entienda, para que vea cómo funciona, para que vea cómo se aplica y cuáles son sus beneficios, ¿ya? Ahora, en el rediseño, claro, deberíamos volver a pasar por el análisis didáctico, pero no se lo voy a exigir. Lo que se va a exigir es el nuevo plan de clase, ¿ya? Pero eso lo vamos a discutir la pauta, qué va a incluirse, qué no va a incluirse, etc. ¿Ya?
Ya, y la última cosa que no me quedó claro, ¿por qué dice que no se tiene como presupuestado un examen? ¿Algo así dijo? Sí, porque hicimos el... A ver, déjame revisar inmediatamente. Porque yo tenía entendido que había dicho que había exhibición o una cosa así al principio del curso. La verdad es que no me acuerdo cómo fue que planificamos esa parte. Ah, sí, hay un examen el 15 de diciembre. Sí, ya. ¿Y cuál es la nota de exhibición? Dice los estudiantes que cuya nota de presentación sea mayor o igual a 3,5 y menor que 5 deben rendir un examen. Mayor que 5 se eximen. ¿Ya? El reporte 2 se entrega el 26 de noviembre y la cátedra 2 se hace el 1 de diciembre. ¿Es negociable la exhibición? Sí, sí, ya está hecho el negocio, entre 3,5 y 5. Ok, gracias. Casi. Sí, casi, Marcela, lo intentaste. Bien, bien. Hoy espero terminar el fin de semana la primera prueba de Constanza. ¿Ya? Sí, aún hay tiempo. Ya, bien, si no hay más comentarios, voy a parar la grabación.